¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas en el mundo que predican de Cristo y la salvación, aunque la gran mayoría está predicando con mentira? Hay un pequeño remanente. ¿Qué quiere decir remanente? Una pequeña cantidad comparada a la población mundial. Ese pequeño remanente habla con verdad. Y la misión de ese pequeño remanente es proclamar la verdad de Dios, tal cual Dios la dejó escrito en su palabra, para la salvación de muchas otras personas, para todo aquel que quiera creer y sea salvo. Y solamente somos salvos por los méritos de Cristo, por su muerte allá en la cruz. Él dio su vida para que nosotros tengamos la oportunidad de una vida eterna, pero nuestra obligación como agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros es obedecer la palabra de Dios. Y ese es el remanente que será salvo. La Iglesia Universal está compuesta de todos los que creen verdaderamente en Cristo. Los que creen verdaderamente en Cristo. Creer y obedecer. Pero en los últimos días, en una época de apostasía generalizada, o sea, hablando mundialmente, se llamó a un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Aquí dice que la gran mayoría está apostatando de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Apóstata significa todo aquel que va en contra de la palabra de Dios, todo aquel que va en contra de la verdad. Así que dice que Dios levantó un remanente que guardarán los 10 mandamientos literalmente como los ha dejado escrito Dios, no como queremos o creemos, sino como Dios lo ha ordenado. Ese remanente guardará los 10 mandamientos hasta el fin, hasta que Cristo venga, y tenga la fe de Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué significa tener la fe de Jesús? Creer que Dios tiene el poder para transformarte y que puedas obedecer su ley. Creer que Dios tiene el poder para todo. Si con su voz hizo el universo, ¿ustedes creen que Él no tiene el poder para transformarnos? Si somos creación suya. Entonces, el remanente de Dios guardará los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, del 1 al 17. Y tendrá la fe de Jesús. Jesucristo tuvo fe en su Padre, creyó en su Padre, por eso es que él pudo ser resucitado, porque creyó lo que su Padre le dijo. Y él guardó también la ley de Dios, y eso lo podemos leer en los 4 evangelios. Y de hecho la Biblia completa habla de Cristo. Cristo es el centro de toda la palabra, puesto que él mismo la inspiró con su espíritu. Entonces, tener fe de Jesús es creerle a Dios y poner en práctica lo que él nos ha revelado. Este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio. Ninguna otra iglesia, ninguna otra denominación que no sea la Iglesia Adventista del Séptimo Día está proclamando que ya estamos siendo enjuiciados. Desgraciadamente, no todos los adventistas, de hecho, la gran mayoría de los adventistas han apostatado de la verdad. Pero todavía habemos algunas personas que estamos hablando como Dios ha dejado ordenado, con la verdad, con su palabra. Así que los invito a que vayan a una iglesia adventista, que le pidan a Dios sabiduría, que les dé su Espíritu Santo para que ustedes puedan comprender la verdad de Dios. Y esa verdad solamente la tiene la iglesia adventista el séptimo día, aunque muchos ya no la prediquen. Apocalipsis 14, 6 al 7, vamos a leer. Dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí dice que miró un ángel volar por los cielos. Cuando habla de un ángel se está refiriendo a un predicador, a todo aquel que habla la verdad, a todo aquel que lleva la palabra de Dios, el evangelio. Ese es un ángel. Aquí está haciendo como un símbolo a todos aquellos que predican. Dice que tenía el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno? La palabra de Dios, Cristo Jesús. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, a todo mundo, a toda la tierra. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí está muy claro, en tiempo presente, ha llegado. Desde 1844, el pueblo de Dios ya está siendo pasado por el juicio. Y cuando digo que el pueblo de Dios, es porque tristemente los que no quieren saber de Dios, pues ya están condenados porque no quieren conocer de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, los que profesan ser del pueblo de Dios, los que profesan ser cristianos, están pasando por ese juicio. Así que te invito a que te prepares para que cuando sea llamado tu nombre,
puedas encontrarte libre de la culpa. Entonces dice aquí, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este versículo nos lleva a Éxodo 20, porque aquí dice que adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y miren cómo aquí en Éxodo 20, en el cuarto mandamiento, nos dice exactamente lo mismo. Así que la Biblia toda está relacionada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No encontrarás nada que pueda contradecirse, aunque muchos digan lo contrario. La palabra de Dios no se contradice, puesto que es palabra de Dios y Dios no miente. Y Dios dejó su palabra precisamente para que podamos conocerle, y así que Él no va a poner confusión. Dios no es confusión. Satanás es confusión, y Él es el que hace que tú creas que la Biblia se contradice. Entonces leamos Génesis 20 del 8 al 11. Nos dicen: acuérdate del día de reposo, sábado, para santificarlo, apartarlo para Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu hijo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ninguna persona que viva en tu casa debe de desobedecer la ley de Dios. Y si tú permites que pase eso, estás en contra de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Hace tiempo que se estaba construyendo el cerco aquí en mi casa, y yo hablé con la persona que estaba haciéndolo, un herrero, y le dije que él podía venir a trabajar cualquier día que pudiera, pero que el sábado no, porque el sábado era día del Señor, y yo le hablé de la palabra de Dios. Entonces yo no permití que él viniera el sábado. ¿Por qué? Porque Dios nos está ordenando que nadie que esté dentro de tus puertas, o nadie que te sirva, o que sea algo tuyo, no sé, cualquier persona que pueda estar dentro de tus puertas, puede violar la ley de Dios. Así que nosotros debemos de poner ese ejemplo para que las demás personas puedan entender lo que Dios está ordenando. Y dice aquí: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Eso dijo en Apocalipsis 14, 7, porque Dios hizo el cielo y la tierra. Y aquí nos lleva a este cuarto mandamiento. Dice: porque Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. El mismo Dios descansó el séptimo día para darnos ejemplo a nosotros. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. Todo aquel que guarda el día sábado, Dios le bendice, porque Dios bendijo ese día. Dice: y lo santificó, o sea, lo apartó. ¿Para qué propósito? Para que nosotros podamos estar en ese día en su presencia. Todos los días, pero en especial el sábado, porque Él lo bendijo, lo apartó y lo reposó. Vamos a leer Hechos 4:12. Hechos 4:12. 4:12. Nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a leer porque leí Hechos 4:12. Dice: este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio. Dice: así que solamente en el nombre de Cristo podemos ser salvos. Hechos 4:12 nos los deja muy claro. Dice que no hay ningún nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a leer también Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra de Dios no miente, y si tú le crees, serás salvo. Aquí está diciendo que Cristo vendrá, y de que la ciudadanía de los hijos de Dios no está en esta tierra, porque quien gobierna esta tierra en este momento es Satanás. Así que los hijos de Dios no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos al reino de Dios, al cielo. Y después aquí esta tierra después de los 1000 años. Y dice que de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que te invito a que creas, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios su espíritu para que te convenza de pecado y que tú puedas creer en Él, y por lo tanto que seas salvo. Vamos a leer también Apocalipsis 22:12. Aquí está la promesa del Señor y está muy claro.
Tristemente mucha gente no cree y se perderá. Por eso los invito a que escudriñen la palabra de Dios. Escudriñar es buscar, es estudiar, es ir más allá que solo leerla. Dice palabras literales del Señor Jesucristo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si desobedeciste, serás exterminado eternamente, o sea, dejarás de vivir, de existir. Y si obedeciste, la vida eterna y un mundo maravilloso para que puedas vivir. Y muchas personas dicen, siempre se ha dicho lo mismo, ¿desde cuándo? Y yo también lo escuché desde niña. Yo me acuerdo que escuchaba a las personas adultas decir que siempre se ha dicho que Cristo vendrá y que no viene. Pero miren lo que dice segunda de Pedro 3:9. Más claro no puede estar. Dice, el Señor no retarda su promesa, Dios no miente y Dios cumplirá su promesa. Dice, según algunos la tienen por tardanza, muchos se cansan de esperar y se van al mundo. Y cuando quieren regresar a Dios ya no habrá manera, porque se confían en ellos mismos y no en lo que Dios está diciendo. Así que por eso dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, la paciencia de los apartados para la vida eterna. Porque no nos desesperamos, podemos pasar mucho problema en este mundo, podremos tener dificultades, pero tenemos la esperanza de la salvación y es por eso que tenemos la paciencia de creer en la palabra de Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios tiene paciencia para el ser humano, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno muera eternamente. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque cuando tú procedes al arrepentimiento, es entonces cuando tienes la posibilidad de ser salvo. Y Dios está esperando que la gente se arrepienta para poder venir. Pero ese tiempo se está terminando. La misma palabra de Dios nos los deja muy claro. La gracia de Dios se está terminando y está muy próxima a la venida de Cristo Jesús. Así que ten confianza en la palabra de Dios y pídele su espíritu para que te guíe a la verdad y que puedas esperar a nuestro Señor Jesucristo como todos los que estamos haciéndolo. Todos los que estamos haciendo, tratando de hacer lo correcto, porque no somos perfectos, pero estamos pidiendo que Dios nos perfeccione, porque seremos perfeccionados. Aquellos que estarán al último, la última generación será perfecta, y los que estemos perfeccionándonos, si llegamos a morir, moriremos en el nombre de Cristo y seremos resucitados, porque Dios conoce la intención del corazón y Él sabe cuando una persona quiere ser santificada y Dios la santifica. Y puede ser que muramos, pero aquellas personas que entregaron el corazón resucitaremos, porque Dios lo promete y Dios no miente. Leeremos también, dice, esta proclamación está simbolizada por los 3 ángeles. Esos 3 ángeles se encuentran en el capítulo 14 de Apocalipsis. Coincide con la obra del juicio en los cielos y eso está ocurriendo desde 1844. Es nuestro deber ir a la Biblia para saber qué Dios nos ha dejado por escrito. Y el juicio de Dios ha comenzado y Él nos lo dejó ahí en Apocalipsis 14, 6 y 7. Así que ve y léelo y pídele sabiduría a Dios. Dice Santiago 1:5 que si no tienes sabiduría se la pidas a Dios porque Él te la dará si tú crees que así Él puede hacerlo. Dice, y como resultado se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Esto se está refiriendo al tiempo del fin. Dice que cuando el remanente está proclamando el juicio y el arrepentimiento para que podamos ser salvos, dice que en la tierra, en el mundo completo, habrá un reavivamiento literal y verdadero, porque el Espíritu Santo será derramado a todas aquellas personas que dispongan su corazón y quieran obedecer a Dios. Será derramado para que podamos obedecer. Y entonces, como resultado, muchas personas también querrán entregar la vida al Señor. Y dice Apocalipsis 13:17. Esto que les voy a leer, por favor, quiero que pongan mucha atención. 13:17. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Está cercano el tiempo en que el papado se unirá con los Estados Unidos, se proclamará una ley dominical, se obligará a guardar el domingo, mes del sábado. El sábado es un mandato de Dios, pero todo aquel que desobedezca a Dios
podrá comprar y podrá vender, podrá llevar su vida como de costumbre, pero por muy poquito tiempo, porque todo aquel que está obedeciendo será perseguido, será tal vez encarcelado, tal vez asesinado. Muchos no serán tocados por la maldad, por Satanás, porque es Satanás quien guía al papado. Y, y las personas que obedezcan lo que Dios ha dicho de guardar su sábado a pesar de todo lo que viene, esos serán los salvos. Ese es el remanente del cual habla la Biblia. Y aquí dice que todo aquel que dice y que ninguno pudiese comprar, o sea, los que guardaremos el sábado, los que seremos fieles a Dios, no podremos comprar ni vender. Se nos obligará se nos obligará a guardar el domingo, pero si eres fiel no lo harás, obedecerás a Dios, obedecerás la ley de Dios. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque es día del Señor. Y estas personas que son guiadas por Satanás serán exterminadas juntas con Satanás muy pronto. Veamos lo que dice Apocalipsis 21:7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí la palabra de Dios nos dice que el que venza, el que se mantenga firme. ¿Cómo nos podemos mantener firmes? Buscando a Dios todos los días, pidiendo de su espíritu, pidiéndole que nos santifique, pidiéndole a Dios que nos guarde de fallarle, pidiéndole que nos haga fieles a Él, pidiéndole que viva en nosotros, así como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en ti, tú llegarás al final, porque no eres tú quien está obrando, sino el Espíritu de Dios que te mantendrá fiel hasta el final. Y aquí Dios nos está diciendo, el que venciere heredará todas las cosas, o sea, la vida eterna. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que hay que empezar desde ya. Por eso es que desde 1844 se está proclamando el mensaje de los 3 ángeles, porque Dios quiere que nos preparemos, que estemos listos, que pidamos de su espíritu para poder ser transformados y por ende obedecer la ley de Dios. Y todos aquellos que obedezcan la ley de Dios, ese es el remanente que será salvo, porque vivirá Cristo en ellos. Y yo quiero ser parte de ese remanente, yo quiero vivir esa vida eterna que Dios me prometió, yo creo en Él. Y es por eso que yo espero la venida de su Hijo con ilusión, porque sé que este mundo dejará de ser y entonces viviremos de una manera totalmente diferente en la presencia del Señor, un mundo lleno de paz y de alegría y de gozo eterno. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio mundial. Por eso es que predicamos, porque estamos invitando a las personas a que vayan a la Biblia, a que crean a Dios, a que le obedezcan, a que le permitan que el Espíritu de Dios obre en ellos para que nos pueda preparar, para que los pueda preparar y me pueda preparar, porque yo quiero pertenecer a ese remanente, como ya les dije. Apocalipsis 18, 4 y 5. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Salir de dónde? De la confusión, de la mentira, de la apostasía, para que no seáis partícipe de sus pecados, para que no recibáis las plagas. En este mundo ya no falta mucho para que caigan las plagas, el juicio de Dios por la maldad del mundo. Dios mandará plagas a esta tierra para destruir a todos aquellos que no están obedeciendo, porque se les está avisando con tiempo, así como Noé avisó 120 años, nosotros llevamos más de 120 años, llevamos, hablando de la iglesia adventista, llevamos más de 170 años, ahorita no saqué la cuenta, pero son más de 170 años lo que se está predicando el mensaje de los 3 ángeles, porque dice aquí que todos aquellos que no reciban esos mensajes y los guarden, las plagas caerán sobre ellos. Y dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y es entonces cuando Dios hará juicio y dejará caer esas plagas a todos aquellos que no obedezcan la ley de Dios. Eso es, este versículo se refiere
a que nos guardará a su pueblo de que no sufran esas plagas. Entonces, Apocalipsis 20:10, y esto es lo que más me gusta, porque miren lo que dicen. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el papado, el falso profeta, todos aquellos que no quieren obedecer a Dios, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Eso no quiere decir que serán literalmente atormentados de día y de noche, quiere decir que serán exterminados para siempre. Satanás, todos aquellos que no quieren obedecer, sus demonios, todos serán exterminados literalmente y definitivamente, para que Dios pueda purificar esta tierra y que la haga aún más bella que al principio está. Malaquías 4:1 es otro de los versículos que más me gusta y que me da la esperanza de continuar y la fe en Dios de que lo hará, porque Dios no miente. Miren lo que dice Malaquías 4:1. Dice, porque he aquí viene el día ardiente, o sea, cuando Dios quemará esta tierra, como un horno, y todos los soberbios, todos aquellos que no obedecieron, que no creen en Dios y no obedecen, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios no miente y se cumplirá. Y no les dejará ni raíz ni rama, o sea, dejarán de existir. Así que te invito a que pertenezcas al remanente de Dios, al pueblo que guarda la ley de Dios y tiene la fe de Cristo. Esas personas están siendo transformadas para mantenerse de pie hasta que Cristo venga. Te invito a que lo hagas, porque no harás mejor decisión que esa. Que Dios te bendiga.